nombre es Alanis Bonay, tengo 26 años, soy peruana y me dedico al 100% en el rubro del modelaje. Siempre he sido muy alta y delgada desde pequeña, mido 1,83 m. Y mis hermanos, mis tíos me decían, ¿por qué no eres modelo? Eres flaquita, tienes todas las cualidades. O sea, antes teníamos esa ignorancia de pensar y creer que el modelaje solamente era para flaquitas y altas. Yo tenía 17 años y estaba en la universidad, estudiaba psicología, pero hubo una pequeña escuela donde ofrecían una beca para estudiar allí, porque estudiar modelaje era muy caro. Me hicieron fotos y lo publicaron en Facebook. En Facebook me escribió otra persona, José Luis Cáceres. Entonces él me dijo, eres muy alta, eres muy guapa, tú eres el futuro peruano, tú eres otra Juanita Burga, no sé qué. Porque Juanita Burga es una modelo peruana muy conocida y que ha triunfado en Estados Unidos. Y entonces me fui a presentarme con esta persona y con mis padres. Y esta persona me presentó al director de un reinado, un certamen de belleza, que se llama Miss Lima Turismo y Miss Lima. Yo participé en dos, en el de Miss Lima Centro y en el de Miss Lima Norte. Gané ambos. Y entonces el director me presentó y me dijo, Alanis, tú tienes una talla para alta costura. Entonces te presentaré, llama a Richard Dulanto, que es el más top de Lima, y el más top quiero decir, es la persona que tiene más influencia, tiene más experiencia en este rubro. Es como cuando sientes que algo ya está dentro de ti y simplemente fluye y sale. Pues así veo yo el modelaje. Siento que desde muy pequeña fue como una pasión sin saberlo, porque yo no sabía que existía siquiera este rubro. Este mundo no solo es competitivo, sino que te puede dañar emocionalmente. ¿Por qué? Porque no solo te comparas, sino que te puede afectar muchísimo lo que te digan personas a que tú admiras. Por ejemplo, tú vas a un casting y tú ves a los diseñadores y a su equipo, una fila inmensa en una mesa, y entonces tú vas y desfilas y ellos es como si te evaluasen. A mí me costó porque yo tenía 17, 18 años y entonces era o soy muy flaca o soy muy gorda, o si no como, y si esto y si el otro. Entonces sí, de los 17 hasta los 20 años yo pataleé o reboté muchas veces. Me afectaron muchas cosas porque en mi infancia a mí me hicieron mucho bullying. Me dijeron de que yo era muy flaquita, que le metiera una papita más al caldo, que soy muy alta, que no sé qué. Entonces yo antes creía que no era normal. Era la más alta del salón, la más alta de mi barrio, la más alta del país entero para mí, y la más flaca. Y decía que no. Me presenté a una agencia Italia a los 20 años. En Italia me rechazaron por estar gorda. Gorda, algo que yo nunca había sentido, algo que nunca había sido. Yo dije, yo ya pasé tantos cambios, yo ya pasé tantas cosas, he sufrido tanto, que no voy a volver a permitir que nadie opine ni me acepte. O sea, no me ha rechazado, yo rechazo el mundo del modelaje, yo me alejé. Entonces me alejé esos 2 años del modelaje y me dediqué pues cuidando niños, trabajando en limpieza. Estuve en Europa así, hasta que pasó lo de la pandemia y regresé. Justo paralelo había el concurso de Modelos de Year Perú 2020. Concursé y también gané. Y ahí fue todo. O sea, es que ya no dije, no puedo pedir más, no puedo pensar en otra cosa más. Después viajé a Francia y pasó todo esto. Y luego decidí quedarme en España porque tengo mi pareja aquí, es de Tortosa. Entonces dije, di todo por amor. Y entonces me quedé aquí y justo encontré una agencia en Barcelona. Ellos tienen presencia en Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces tengo varios mercados para poder trabajar. Luego me presentaron en Italia y también puedo trabajar allí. Y así, pues me quedo aquí en Tortosa, pero por mi pareja.
Aparte que me gusta mucho. Al principio fui imagen por un año entero para Lefties, que es una marca muy conocida aquí. Y era ir al centro comercial y al frente de la caja están todas las pantallas LED y en toda la tienda están las pantallas LED. Y ver mi cara en todas esas pantallas. Y era, ¿qué? O sea, algo que yo ni siquiera había y quería mucho conseguir en mi país y no lo conseguí. Y conseguirlo a nivel europeo fue como, wow. Hice un casting para Apple y también me aceptaron, fui un personaje principal y era como, ¿qué? No puede ser. Apple, una marca que siempre quise y nunca ni siquiera antes, nunca, no es nunca, pero antes, cuando era pequeña yo quería un iPhone. ¿Quién no quiere un iPhone? Y no me lo podía permitir. Y justo lo hablaba con mi suegro. Y yo me acuerdo que mucha gente se burlaba de mí por no poder permitirme eso. Y yo ahora soy imagen de Apple. Yo creo que mi sueño, y que ojalá y se dé ya, porque mi plan es el que entre 1 u 2 como máximo, pero si es entre 1 se hará, es sacar mi libro contando mi historia. Pero no solo eso, es como, yo no quiero que se conozca de mí por mi profesión, sino por quién soy, cómo soy y por cómo he logrado todo esto, ¿no? O por qué he atravesado para lograr esto. Entonces, porque creo que es importante, es justo el tema que quiero hablar, para que todos seamos realistas, porque siento que mi historia puede ser la prevención de otro.